Conectando con la fuerza de Dios. Llegará el momento en que quedará claro lo necesario que es ocuparse de las cosas verdaderamente importantes. Lo más importante de todo es la sintonía del hombre con la fuerza que fluye a través de la obra de la creación. En la ferviente conciencia de que su fuente comienza en Dios, en el origen de su principio de vida, el espíritu humano debe estar permanentemente abierto a esta fuerza en pureza. Sin embargo, hoy en día pocas personas permiten que esta fuerza entre en ellas directamente con la sacralidad que ella implica. La mayoría de la gente ignora esto o incluso se burla de ello. Sin embargo, esto hace que las personas se quejan de muchas otras cosas e incluso provoca que gran parte de sus recorridos de vida tomen una dirección completamente diferente de la que tomarían si se les permitiera permanecer permanentemente en sintonía con la fuerza de Dios. Ya sea la salud, la guía interior o la ayuda que puede encontrarse alrededor de una persona, todo esto está estrechamente relacionado con cuán correctamente la persona en cuestión esté abierto al influjo de la fuerza que fluye desde las alturas del principio divino hacia toda la obra de la creación. En el hombre, desde el despertar inicial a la conciencia en los niveles espirituales, todo está dispuesto de tal manera que solo necesita muy poco para simplemente abrirse a la mencionada fuerza de la bendición omniabarcante de Dios y mantener permanentemente esta conexión. Su origen espiritual le permite aprovechar esta fuerza para sí mismo y para quienes le rodean. Le basta con mantenerse puro y sagrado el canal que ha estado dentro de él desde el principio a través de la gozosa conciencia de que se le permite ser residente en la gran obra de la creación de Dios. Si esta conciencia brillase permanentemente dentro de él como base de todo lo demás, no necesitaría de ninguna otra cualidad especial para estar sano y prosperar en todo lo que hace, a lo que contribuye participando de la antes mencionada alegre sintonización con la fuerza de Dios. Pero eso resulta ser una tarea muy difícil para la mentalidad de la mayoría de la gente hoy en día. Significaría recorrer un camino mucho más sencillo de pensar y entender la vida que el que se recorre hoy. La razón tiene mucho miedo de algo así, porque quedaría inmediatamente eliminada si de repente prevaleciese en el mundo social el conocimiento de que el Creador condiciona al hombre como cosa más importante que debe gozar la idea de que puede ser hijo de Dios. Todo eso se cumple si esta sintonía básica, pura, impregna permanentemente a la persona a través de todos sus pensamientos y acciones. Esto lo deja inmediatamente listo para recibir la fuerza divina que fluye hacia él. En realidad, es así de simple y fácil. Al igual que estalla rápidamente una burbuja de Japón cuando ya no mantiene su forma, así también se disolvería el actual orden social mundial si gradualmente prevaleciera entre la gente terrenal el conocimiento liberador de que en la obra de la creación, la voluntad interior pura del hombre tiene el valor más alto por encima de todo lo demás,
lo cual es principalmente necesario para que Él actúe siempre en armonía y creatividad con sus semejantes y todas las criaturas del mundo, pues sólo de esta manera se puede utilizar la fuerza divina recibida. Si el espíritu humano quiere experimentar un estado permanente de alegría plena, no le queda más remedio que emprender este camino. Pero la gente solo llegará a este conocimiento a través de acontecimientos acelerados que ya están delante de todos nosotros. Este evento traerá muchos acontecimientos revolucionarios. Esto se debe a que todo lo que existe en la vida de las personas en la Tierra necesita experimentar un cambio de desapego de lo viejo para que lo nuevo pueda entrar. Sin embargo, esto se podría haber evitado si las personas hubieran hecho el camino voluntariamente primero. Todo lo que es difícil de razonar perdería rápidamente su influencia si el espíritu templase ante esta conciencia y mantuviese así permanentemente el reinado de la alegre nobleza en su estado de ánimo cotidiano. Esto cambiaría muy rápidamente todas las condiciones de vida de las personas en la tierra. Todo lo que se aprende y que hace que muchas personas sean artificialmente importantes ante los demás, gracias a la inteligencia intelectual, perdería rápidamente su valor si esa persona no tuviera al mismo tiempo una sintonía permanentemente pura dentro de sí misma al tratar con otras personas. Esto se demostraría rápidamente, incluso en la experiencia directa de las propias personas, que para el Creador lo más valioso en una persona es la infantilidad alegre en cuyo estado de ánimo debe recibir y experimentar todo. Desde el comienzo del nacimiento de las chispas de los espíritus humanos en el límite más bajo de la creación espiritual, Dios hizo que sus siervos preparan todo en los niveles de la siguiente creación para que las personas nunca tuvieran que sufrir necesidades, enfermedades y dolor a largo plazo. Sin embargo, la condición para ello era, a medida que madurarán y adquirirían conocimiento sobre la obra de la creación, siempre mantendrían una confianza infantil y sencilla en su sabia guía. Es precisamente en la confianza donde se encuentra la importantísima conexión con la fuerza divina que debía acompañar permanentemente a los espíritus humanos en evolución, en sus viajes y manifestarse para ellos en mil formas de pequeñas y grandes milagros. De esta manera, las personas reconocieran correctamente al Creador y como su voluntad, a través de la omnisciencia de la guía, se manifiesta en todos los niveles de la obra posterior de la creación, a través de los cuales la especie humano-espiritual, esforzándose por alcanzar la meta de su desarrollo, necesita transitir. Al encontrar muchas cosas nuevas que les esperan en sus viajes, como los servidores sustanciales y las formas vivientes de los mundos que moldearon, las personas pudieron acercarse al Padre de todos a través de su confianza. En todas partes, en los caminos del desarrollo de la chispa espiritual humanas, se encuentran con la misma confirmación siempre presente de que están en la hermosa obra de la creación que surgió de la bondad amorosa de Dios. Es suficiente que el espíritu humano tenga en conciencia para disfrutarla y también para añadir su propio resplandor a la armonía general de la obra de Dios.
Esto solo es posible a través de una conexión permanente con la fuerza divina al que se puede acceder desde cualquier lugar de la creación. Aquí en la tierra también nada ha sido más importante para los espíritus humanos que mantener siempre, a través del esfuerzo puro, una conexión con la luz y la fuerza de Dios a través de la confianza. Sin embargo, sucedió que las personas se hicieron todo tan difícil que la fuerza de ayuda, que de otro modo los hace participar plenamente en todos los eventos naturales de la creación, tuvo que comenzar a pasar de largo, porque se cerraron a ella y la dejaron fluir a su lado sin poder conectarse con ella. Solo les llegaba la radiación más necesaria, manteniéndolos vivos para que su chispa espiritual pudiera brillar al menos parcialmente. Sin embargo, este nivel de radiación de chispa espiritual solo permite la supervivencia básica del alma y el cuerpo. Sin embargo, esto es lamentablemente poco comparado con todo lo que el espíritu humano se le permite absorber de la inagotabilidad de la fuerza de Dios. Y la poca fuerza que hay se ve distorsionado por el hecho de que la gente muy a menudo lo utiliza para fines desagradables que implican un egoísmo personal. Incluso con esta pequeña fuerza, la gente en su mayoría no sabía cómo manejarse unos a otros y por lo tanto toda la bondad y las bendiciones contenidas en estas fuerzas quedaron estancadas en la vanidad y el egocentrismo de sus bajos deseos. Solo es posible aprovechar la fuerza de Dios a través del amor y la bondad de las personas al transmitirla a los demás. Esta gestión adecuada de la fuerza de Dios en su transmisión crea siempre armonía entre unos y otros. El grado de armonía es, pues, una afirmación acerca de si las personas viven correctamente o no, ya sea cada uno para sí mismo o cuando se encuentran con los demás. Y podemos ver claramente en todas partes a nuestro alrededor cómo están las cosas hoy en día entre las personas con la mencionada gestión de la fuerza de Dios. La humanidad enfermó debido a la mencionada falta de compartir de la fuerza de Dios entre sí. Se convirtió en un mendigo total, en lo que, por el contrario, podría y siempre debería haber sido administrado abundantemente por todos en cumplimiento de la ley de dar y recibir. Como resultado, todo se marchitó y decayó hasta el estado actual, que puede describirse como el colmo de la pobreza del espíritu. Hoy en día, una gran parte de la gente no tiene idea de que algo así como la fuerza de Dios fluye y fluye continuamente a través de la obra de la creación. La mayoría ha desaprendido a conectarse con ella y, por lo tanto, los humanos se han vuelto redundantes para el resto de la vida en la obra de la creación. La fuerza refrescante que da vida ha sido olvidada por la humanidad hoy en día. En la gran cadena de dar y recibir, las personas terrenales aparecen como un obstáculo en lugar del eslabón importante y brillante que les fue confiado en la obra de la creación. En esta tarea que el pueblo de la luz debía cumplir con gozoso evidencia, finalmente se produjo el mayor fracaso. Pero todo esto siempre se puede restaurar muy con rapidez si uno realmente lo desea. Solo hace falta poco para cambiar las cosas para mejor. Tan poco, de hecho, que sería una gran acusación si no sucediera hoy.
Es una acusación contra quien lo deja de lado y no lo aporta. Cada nuevo día es una gran oportunidad para empezar de nuevo. La fuente comienza con la conciencia interior de que el Creador, el Dios Santo, espera solo una cosa del hombre: un enfoque alegre y amable hacia la vida como base de todo lo demás. Si una persona mantiene esta sintonía interior, consciente de que este es precisamente el cumplimiento que le está destinado como el papel primordialmente importante que se le ha confiado en la obra de la creación, entonces en ese mismo momento de conciencia ha regresado al camino hacia la luz. Su corazón puede abrirse con completa confianza a Dios y a su fuerza, que fluye constantemente a través de la obra de la creación. Puede así convertirse en un punto receptor de esta fuerza. Y la fuerza comenzará inmediatamente a fluir hacia su ser interior nuevamente en la dicha refrescante original, como fue al principio, cuando la chispa espiritual en el hombre comenzó a despertar a su conciencia. Paso a paso irá permeando todos los velos que rodean la chispa espiritual hasta que finalmente la fuerza inundará el cuerpo terrenal y permeará la conciencia cotidiana del hombre. Lo penetrará tan fuertemente que podrá reconocer permanentemente con certeza su efecto bendito dentro de sí mismo y sobre sí mismo externamente. Cura tanto el cuerpo como el alma. Se sorprenderá de lo sencillo y automático que funciona. Y esto es solo una confirmación de que la sabiduría de Dios había preparado todo esto de antemano a través de los siervos de Dios, incluso antes de que a los primeros gérmenes espirituales les permitiera encarnar en cuerpos de materia gruesa para sus primeras vidas en esta parte de la materia. La sabiduría de Dios tenía todo preparado para ser alcanzable para todo espíritu humano, de modo que incluso aquí, en conexión con el cuerpo terrenal que rodea tensamente al espíritu con su resplandor, le fue permitido reconocer la vibración de su chispa espiritual y a través de ella, siguiendo gozosamente toda la ayuda que tenía a su alrededor, pudiendo reconocer nuevamente todo lo que su Creador le ofrece para ser en la gran parte de la obra de la creación. Siempre fue fácil reconocer esto hasta el momento en el que la razón, influenciada por la tentación de Lucifer a través del pensamiento de que él sabe todo mejor, probó su cuota de influencia en el hombre. Esto provocó las primeras desviaciones del camino, como muy bien describen las distintas imágenes de las escrituras. Fue una muestra de la manera racional de pensar y actuar que, por la forma en que la gente se sometió voluntariamente a ella, acabó dominando su visión y comprensión de las conexiones tan fuertemente que finalmente los desvió por completo del camino original del ascenso gozoso, infantil y confiada hacia la luz. Mientras vagabundó por caminos falsos, tuvo que aparecer todo lo que hoy vemos a nuestro alrededor. Confusión, inquietud, enfermedad, sufrimiento, tanto externo como interno, en casi todas las personas. En lugar de una alegre marcha ascendente, lo que hubo fue un deambular por las bucles del pensamiento y las acciones incorrectos, y como resultado, una gran parte de la gente estuvo rodeado por una experiencia cada vez mayor de todos los hilos del destino que inevitablemente regresaron.
Esto hizo que el camino hacia el hogar dichoso en lo alto de la luz fuera cada vez más difícil para la mayoría de los espíritus, hasta que en cierta etapa se detuvieron por completo, porque el peso de los hilos del destino que exigen un aplazamiento a través de la experiencia no les permitía ascender más. Y se olvidaron de la ayuda de la fuerza de Dios, que era lo único que les permitiera liberarlo todo de nuevo y ponerlo en movimiento. Olvidaron su propio núcleo espiritual, que es precisamente este el punto de partida para que la fuerza vivificante de Dios fluya lentamente de nuevo hacia ellos, lo que les daría el aliento para dejar de lado todo lo acumulado en sus hilos fatídicos y así liberarse. Por tanto, es necesario volver al principio, donde está la causa de todas las consecuencias visibles hoy en día. Todo comienza dentro de la persona, en su propia chispa espiritual, que necesita renacer y reavivar hasta el nivel de la llama pura y brillante que le pertenece. En una sintonía pura y alegre con la fuerza de Dios, se encuentra el comienzo de todos los cambios necesarios para que éstos conduzcan a una existencia mejor y más significativa. La chispa espiritual dentro de una persona necesita cobrar vida y experimentar con alegría su comprensión infantil y sencilla de sí misma. Esto liberará el interior previamente constreñido, de modo que una corriente de fuerza viviente fluirá hacia él a través de una confianza renovada en Dios. La corriente comienza inmediatamente a liberar los bloqueos y obstáculos acumulados que han quedado atrapados en una persona a través de una cola excesivamente grande de expiaciones necesarias pendientes que exigen urgentemente ser propuestas a través de la experiencia. Su liberación provocará inmediatamente un movimiento que, a través del influjo continuo de la fuerza de Dios en el ser humano, junto con el amor de Dios, que está contenido en la fuerza, puede posponer mucho de lo que se necesita y transformar en una etapa de resurgimiento simbólico, si hay un terreno puro para esto en el ser humano. Entonces comenzarán a suceder en su vida nuevos acontecimientos que traerán cambios en casi todo lo que ha estado esperando en la inmovilidad de los caminos llenos de polvo. Cada nuevo día permitirá a una persona con un ser interior espiritual renacido avanzar mucho más. Su espíritu se elevará con una ligereza que no ha experimentado en décadas. La fuerza de Dios siempre le traerá, junto con el refrigerio, el coraje suficiente para seguir caminando. Los cambios revolucionarios entrarán en su vida si Él lo permite, aferrándose a un estado de ánimo alegre e infantil, y con él comenzará a acercarse a todo y a todas las criaturas que lo rodean. La fuerza fluirá hacia su chispa y lo mantendrá nuevamente en la dirección correcta, a menos que él mismo, por su propia razón, se desvíe de este camino en la dirección equivocada. Es necesario evitar la superficialidad en la experiencia. También a la falsa y o curiosa confianza en uno mismo y a la vanidad, que siempre está de algún modo conectada con el peligroso deseo de saber todo mejor. Pero su intuición le será de gran apoyo para que esto no suceda.
El coraje y el entusiasmo por experimentar un nuevo tipo de vida se volverán tan inherente a él que nunca querrá renunciar a ello nuevamente. Por encima de todo aprendizaje y contemplación intelectual, surgirá en él la alegría de su pureza de corazón despierta e infante. Su núcleo entonces absorberá la fuerza de Dios, similar al refrigerio con el pan fragante de cada día. La paz y la tranquilidad tan desesperadamente buscadas se extenderán en su interior. Tejer hilos armoniosos al encontrarse con otros se convierte en su propósito de vida más querido. Esto se debe a que aún percibirá en esto el cumplimiento de su papel, que le fue confiado por la sabiduría divina al permitir que su chispa espiritual despertará a la existencia consciente en la obra de la creación. El despertar ya contiene la plenitud a la que la persona espiritual debe madurar a través de la experiencia. El punto de partida de esta realización es la existencia gozosa en la confianza consciente en Dios. Poco a poco, incluso aquellos que todavía dudan desarrollarán una fuerte convicción que les permitirá despertar el entusiasmo por la vida en otras personas que todavía tienen que sufrir de la fuerza de Dios en su aislamiento. Ahora es el momento de una gran iluminación en este asunto. Por lo tanto, todas las personas que buscan una vida plena y feliz deberían considerar esto. Es lo más importante para el tiempo actual de grandes cambios. Todo lo demás, como la política, los negocios y todo tipo de dificultades sociales, quedan muy atrás.